Ahí está, perfecto. ¿Estamos? Yo, Bueno, muchas gracias. Un placer compartir este espacio junto a ustedes y va mi aporte a este encuentro con estas infancias y pandemia, un binomio fantástico a lo Rodari. Intempestivamente, por motivos no del todo esclarecidos, dos realidades lejanas, una de la otra, entran en contacto durante este año: infancias y pandemia. Dos palabras contrapuestas aparecen juntas en este escenario apocalíptico. La primera, impregnada de vitalidad, esperanzas, sueños, alegría. La segunda, cargada de muerte, angustia, incertidumbre, tristeza. Dos términos tan distantes entre sí que provocan movimientos inesperados en la mente y permiten pensar otros modos de vinculación estando en casa en el contexto de cuarentena por el COVID-19. Gianni Rodari, en su Gramática de la Fantasía, Introducción al Arte de Inventar Historias, de 1973, propone diversos ejercicios de escritura creativa, entre los que se halla el binomio fantástico. Él expresa: no basta un solo polo eléctrico para provocar una chispa, hacen falta dos. Una palabra sola reacciona solo cuando encuentra una segunda que la provoca y la obliga a salir del camino de la monotonía, a descubrirse en nuevas capacidades de significado. Para poder crear, Rodari añade, es necesaria una cierta distancia entre las dos palabras, que una sea suficientemente extraña a la otra y su unión discretamente insólita, para que la imaginación se ponga en movimiento, buscándoles un parentesco, una situación fantástica en que los dos elementos extraños puedan convivir. Por esta razón, y tal como manifiesta el psicopedagogo Francesco Tonucci en una conferencia ofrecida para la Argentina en mayo de 2020, infancias y pandemia son dos palabras que al unirse pueden ser tomadas como un binomio fantástico que nos mueve a crear otra realidad para los niños y las niñas en este confinamiento y nos invita a pensar en una nueva escuela después de esta experiencia. Dos señores maduros con orejas verdes. Tanto Rodari como Tonucci atribuyen un rol de gran relevancia a la escucha en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder llegar a los niños y a las niñas es necesario saber qué necesitan, qué desean, qué les parece divertido. Resultará difícil y motivarlos y ante la necesidad de respuestas urgentes en el plano educativo, el psicopedagogo italiano ha sido invitado a numerosas conferencias y entrevistado en diversos periódicos de todo el mundo, en los que ha hablado sobre sus métodos de trabajo y ha compartido algunas de sus propuestas. En ocasión de una entrevista para La Voz de Galicia de junio de 2020, Tonucci expresa: de los niños hablamos mucho, pero no se les pregunta nada. Además, dice, de los niños se empezó a hablar mucho, pero con una actitud muy particular, pidiendo a los psicólogos consejos para los padres y a los pedagogos consejos para los maestros. Pero nadie preguntó a los niños sobre lo que estaban viviendo y pensando. Con lo cual, lo primero que hemos hecho, que yo he hecho, es enviar un mensaje a las ciudades de nuestra red, a la red internacional de la ciudad de las niñas y de los niños, para que convocaran virtualmente de urgencia los consejos de los niños y pedirles sus opiniones, para saber qué están sintiendo ellos y qué proponen. Lo primero que noté fue que todos se movieron con rapidez
y de aquí salen indicaciones interesantes. Desde Italia, España, Argentina y Chile, Perú y otros países que respondieron, una de las conclusiones interesantes que se sacan es que a casi todos los niños les faltan los amigos. A los niños no les falta la escuela, les faltan los amigos. Hoy en día, para muchos niños, la escuela es casi el único lugar donde se encuentran con otros niños. Antes, en mi generación y la de mis hijos, que tienen más de 50, la vida se repartía en 3 partes: la casa, la escuela y la calle. Eran 3 experiencias radicalmente distintas que dialogaban entre ellas. Hoy, hasta ahora, los únicos lugares de vida para los niños son la casa y la escuela, y especialmente la escuela. Estas nociones se relacionan con las postuladas por Gianni Rodari en Escuela de la Fantasía, el libro conformado por sus artículos periodísticos publicados entre 1965 y 1980. Este libro está dividido en 4 secciones. En la segunda, Aprender a enseñar, Rodari pone de manifiesto la necesidad de centrar cualquier acción educativa en los intereses y las necesidades de los niños y las niñas. Estar cerca de ellos y ellas, escuchar con atención, alimentar su imaginación y promover su creatividad. Es necesario, para ello, no dejar que madure una de nuestras orejas, conservarla verde, para no apartarnos de la realidad que viven las infancias en nuestra contemporaneidad. Me permito leer, a modo de recordatorio y principalmente para mí, il poema di Gianni Rodari, Un signore maturo con un orecchio acerbo. Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo vidi salire un uomo con un orecchio acerbo. Non era tanto giovane, anzi, era maturato, tutto, tranne l'orecchio, che acerbo era restato. Cambiai subito posto per essergli vicino e potermi studiare il fenomeno per benino. Signore, gli disse dunque, lei ha una certa età, di quell'orecchio verde che cosa se ne fa? Rispose gentilmente, dica pure che sono vecchio, di giovane mi è rimasto soltanto questo orecchio. È un orecchio bambino, mi serve per capire le voci che i grandi non stanno mai a sentire. Ascolto quello che dicono gli alberi, gli uccelli, le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli. Capisco anche i bambini quando dicono cose che a un orecchio maturo sembrano misteriose. Così disse il Signore con un orecchio acerbo quel giorno sul diretto Capranica-Viterbo. Casa, escuela, plaza. En este contexto, la casa ya no es solamente el espacio en el que compartimos la vida diaria, el pan y el sueño con algunos de nuestros afectos, sino que además se ha convertido en escuela y en menor medida en plaza. 24 horas al día, los 7 días de la semana durante meses, niños y niñas han experimentado un encierro rutinario que los ha alejado de sus amistades y los ha recluido en un ambiente de continuas tareas y los ha privado en gran medida del juego. Francesco Tonucci, en una entrevista realizada para La Nación en abril de 2020, propone aprovechar este momento histórico para repensar la escuela, que no funcionaba antes de la pandemia, y el rol de docentes, mediadores, padres y madres. Sin embargo, mientras tanto, dice, si la escuela la tenemos que hacer en casa, aprovechemos la casa. Que el hogar se considere un laboratorio y los padres asistentes de laboratorio. Ahora, la situación es nueva. La escuela se hace en familia, en casa. Es necesario que se le pida a los padres que ayuden a los niños y las niñas a comprender y conocer cosas que no conocen. Por ejemplo, cómo usar las máquinas que hay en el hogar para vivir experiencias nuevas.
poner la ropa a lavar o a secar, planchar, coser botones, desmontar un enchufe. Todo de forma segura y asistidos por los padres, por supuesto. En definitiva, conocer este mundo que es el de la casa, haciendo operaciones que muchas veces los niños no hacen. Y cuando empiezan a hacerlas, solo las hacen las niñas, porque se consideran tareas femeninas. Es una invitación a mirar el espacio de confinamiento con ojos nuevos, con ojos niños, y permitirnos recorrerlo de la mano de las infancias, cerca de sus necesidades y nutriendo su curiosidad y deseos de crecimiento. En palabras de Gianni Rodari, sería hacer un viaje alrededor de casa y colocar al niño y la niña como protagonistas de esta historia. Este binomio fantástico, infancias-pandemia, nos permite volver a pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje y nos desafía a buscar otros modos de acercamiento a sus protagonistas, los niños y las niñas encerrados en casa. Tomando como punto de partida sus quieros, podemos incrementar sus ganas de conocer cosas nuevas y experimentar con los objetos cotidianos en un ambiente lúdico y placentero. La hora de los cuentos. Las palabras nos unen, nos acercan. ¿Quién soy yo? En tiempos de distancia. Cierro los ojos Nos brinda y me pienso. afecto en tonos y sentidos que nos son familiares. Me gustaría ser una flor. Las historias nos dan la posibilidad de imaginar mundos posibles, Yo fuera soy de esta realidad hostil. diminuta. Nos invitan a fantasear Coi, con esas coi, posibilidades coi, y creer coi, crearlas. coi. Yo soy. Un niño, una niña que escucha cuentos a menudo puede ir internalizando el eje temporal que lo construye como persona, que lo lleva de la memoria del pasado a su propia proyección, sentado en el presente inmóvil del relato. La hora de los cuentos, entonces, puede ser un momento particular del día que reúna a los habitantes de la casa en torno al fuego de la palabra, oral o escrita. Se puede escoger un rincón especial, como aconseja Tonucci, para que ese encuentro pueda ser significativo para los participantes. Y si los afectos están lejos, también nos podemos contar historias e intentar abrazarnos a través de la distancia. Como lo hace Rodari en sus cuentos por teléfono de 1962 y que hoy podemos hacer a través de WhatsApp o YouTube. Había una vez un señor de apellido Bianchi que vivía en la provincia de Varese, en la Lombardía. Él
era viajante de comercio y recorría toda Italia de lunes a viernes repartiendo sus productos medicinales. Cada noche a las 9 en punto telefoneaba a su hija y le contaba una historia que acababa de inventarse. A mí me han dicho, esto es un secreto, que quienes trabajaban en la central telefónica, cada vez que el señor Bianchi telefoneaba a su hija, detenían todo para escuchar esas historias. Y había otra vez otro señor de apellido Rodari que juntó todas esas historias y las publicó en un libro que se llama Cuentos por teléfono y que dedicó a su hija Paoletta y a sus amigurumis coloridos. Este es un homenaje para nuestro queridísimo amigo Gianni Rodari, que el 23 de octubre de 2020 cumpliría 100 años. ¿Escuchaste? Sonó el... Seguimos con la hora de crear. El uso total de la palabra para todos, dice Rodari. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. En casa, cualquier persona puede escribir sus propias historias, dibujarlas, cantarlas, jugarlas. Basta un poco de estimulación. Gianni Rodari, en sus cuentos para jugar de 1971, propone elegir un final entre tres para las historias que deje inconclusas o ir un poco más lejos e inventar uno propio. Hoy vamos a jugar con el cuento La Vuelta a la Ciudad. Paolo era un chico muy activo. No podía estar sin hacer algo interesante o útil. En ese mismo sentido, en su gramática de la fantasía, Rodari pone a disposición de cualquier persona las leyes de la invención, que él ha investigado y experimentado, porque, como él dice, el proceso creativo es inherente a la naturaleza humana y está al alcance de quienes quieran expresarse y jugar con la fantasía. Nos ofrece técnicas de escritura creativa para poner en práctica, por ejemplo, Conozco un señor la que piedra en el juega a estanque, inventar el binomio palabras fantástico, nuevas. el prefijo Por arbitrario, ejemplo, la hipótesis ha inventado fantástica, entre el muchos gran otros. para pinceladas. Para pinceladas. Para deshacer pinturas que no están tan bien logradas. Ups, perdón. Sienten para aguaceros, para que el sol pronto salga, y muchas otras palabras de gran utilidad en el campo y en la Por ciudad. su parte, Tonucci tuve la aconseja idea la de escritura de un inventar diario, para que puede pelea, ser secreto, para que los niños y las niñas dejen por escrito las pelea, vivencias y los sentimientos que han aleje a los experimentado en este conflictivos contexto de y pandemia, vuelva buenos y vecinos que el día de a mañana los que puedan son leer, enemigos. recordar y compartir con otros. Igual Además, ese sustantivo Tonucci también propone es recrear algo de historias dibujo, a partir de no fotos viejas, funciona. halladas en los cajones Pero él y en los no se desalienta. álbumes familiares. Todos los días lo intenta y seguro hallará tarde o temprano la palabra que les traiga paz a los seres humanos. Vamos a inventar palabras, vamos a inventar historias.
La hora de experimentar. La casa se convierte en un laboratorio experimental en el que se puede aprender matemáticas, física, química, lengua y otras disciplinas típicamente escolares de manera divertida. ¿Por qué aprender llorando lo que se puede aprender viendo?, dice Rodari. Y esa es también la propuesta de Tonucci, quien asegura: la cocina, por ejemplo, es un laboratorio de química, no hay duda de eso. Allí se pesan los ingredientes, se mezclan, hay que cocinarlos usando distintos métodos. Pandemia. Pandemia. Pantuflas. Pantalón de pijama. Pancrazia! Ciao Pancrazia, come stai? Sì, tutto bene. Muchas gracias. Ah, pandemia. Pandemia. Panda. Mio osito. Pandora. Io. Pandereta. È la musica che sale a paseare in bicicletta. Pandemia. Pan de miga. Pan de amiga. Pane poesia. Pan de mia casa. Pane fatto in casa. Hola, hola, come stan? Io sono Pandora e in mia casa, digo casa, hago un pan que enamora. Sigo la receta de la mia nonna Cora, que hoy les voy a compartir para que ustedes también en sus casas puedan amasar harina y palabras, puedan hacer panes y poesías. Manos laboriosas. En esta casa, escuela, plaza, podemos recluirnos en los afectos, aprender y jugar. Podemos desarmar las palabras que nos duelen y crear otras que nos abracen, nos den calor y esperanzas. ¿Qué haríamos con esta pandemia y este encierro en nuestras casas? Amasemos palabras y harinas, hagamos pan y poesía. Esta pandemia, que lo ha modificado todo, debería ser tomada como una oportunidad para cambiar aquellos métodos obsoletos del vínculo con las infancias. La cuarentena ha recluido a los niños y las niñas junto a sus familias en casas, que se han convertido en escuelas y plazas. Este tiempo detenido, de encierro, es un momento adecuado para repensar las relaciones al interior de los hogares y replantear la distribución de las horas compartidas. ¿Qué hacemos estando junto a nuestras infancias? ¿Cuántas horas pasan en la escuela? ¿Tienen tiempo para jugar? Volver protagonistas a los niños y a las niñas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Escuchar sus necesidades con atención y partir de ellas para estimular su crecimiento de manera lúdica y a través de los relatos, son algunas de las propuestas que moviliza este binomio fantástico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que vean esta clase remota de modalidad asincrónica. Soy la maestra Grammaticus, prima hermana del doctor Grammaticus, al que ustedes ya conocen. Bueno, muchas gracias por su atención.
Estos videos que estuve compartiendo forman parte de un proyecto de cuarentena, de mi experiencia también en este contexto de encierro, y están disponibles en mi canal de YouTube para quienes quieran verlos y también compartirlos. Muchas gracias. Gracias a vos, Lau.